Hola, mi nombre es Ernesto. A mi lado se encuentra mi esposa María. Juntos hemos creado el canal Cine 2128 con el objetivo de estudiar y analizar las escrituras bíblicas y lo que ellas nos enseñan, tanto de los acontecimientos actuales como de los que han de venir. El nombre de este canal, Signal C2128, hace referencia a una cita bíblica de Lucas capítulo 21, versículo 28, que dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo. En este capítulo, nuestro Señor Jesucristo le indica a sus discípulos las señales de los últimos tiempos. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 32. Vamos siguiendo de pequeños bloques y analizándolos poco a poco. Ya iremos indicando cuáles son estos bloques para que ustedes también nos puedan seguir con sus Biblias. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar este análisis de la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que guíes este análisis de tu palabra, que por medio del Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, sea Él mismo el que a través de nosotros, de Ernesto y mía, podamos hacer un análisis verdadero de tu palabra, Señor. Que seas tú y no nuestros egos de hombres lo que hablemos en este momento, para llegar a los corazones de todas aquellas personas que nos están escuchando y están compartiendo con nosotros en este momento la palabra de Dios. Señor, también te pedimos de todo corazón que aquellas personas que no te han recibido, Señor Jesucristo, en sus corazones, sea este un momento muy propicio, Señor, para que les toques tus corazones y obres ardientemente como tú obras en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora comenzaremos a leer en la parte del versículo 3 hasta el versículo 6. Perdón, versículo 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Amén. Como vemos en esta parte, los discípulos de Jesús estaban inquietos sobre el fin de los tiempos, sobre qué señales iban a preceder el fin de los tiempos. Porque, bueno, como sabemos, cuando vamos en una carretera, las señales son las que nos van indicando si hay una curva, si hay un precipicio o si tenemos que parar en algún momento. Entonces, ellos querían saber esas señales para estar preparados. Bueno, y Jesucristo comienza a darle esas señales. Y una de las primeras que nos revela es que en los últimos tiempos habrá guerras y rumores de guerras. Si vemos hoy en día, solamente hay que encender la tele, hay que encender la radio y nos bombardean con la guerra, que hay una amenaza de guerra mundial, que Corea del Norte puede bombardear a Estados Unidos.
que Estados Unidos va a atacar Siria, que Estados Unidos va a atacar Irán, que Rusia quiere atacar a Ucrania, que existe tal vez una probabilidad de que se pongan de acuerdo Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos contra Rusia y que se arme la Tercera Guerra Mundial. O sea, existe todo este rumor de guerra. Entonces, como vemos, se está cumpliendo esta parte de rumores de guerras. Y también se está cumpliendo mucho la parte de que muchos vendrán en nombre de Jesucristo. Podemos ver que esto se ha cumplido tanto en esas pequeñas sectas en las que aparecen personas diciendo que son Cristo, que son el Mesías, y que llevan a su grupo, a las personas que caen en ese engaño, las llevan al barranco, al precipicio, porque las pierden. Muchas de esas sectas terminan los seguidores suicidándose. Pero también podemos ver ese falso Mesías en la política. María, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, bueno, que son muchas cosas. Bueno, dicen muchos vendrán en mi nombre, ¿no? Bueno, no solamente religiosos, como tú dices, o cristianos o pastores, hay una gran cantidad de personas hablando en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando la palabra que si no estamos muy atentos, también Él dice, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que nos está llamando a estar muy atentos a todo lo que escuchemos. Si somos cristianos, si creemos en Dios, en Jesucristo y lo queremos seguir, es preciso que estemos atentos que nos está diciendo, ya sea nuestro pastor, como dices tú, el líder político que tengamos en cualquier lugar. Hay que estar atentos porque a veces nos dejamos engañar muy sutilmente por el enemigo y ahí empezamos a perder un poco el camino y el norte que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. También Jesucristo habló en estos versículos. Habría muchos terremotos en diferentes lugares. Y que esto iba a ser solo el principio de dolores. Los científicos se encuentran maravillados y extrañados y preocupados porque se han venido incrementando la actividad sísmica en el planeta. Y esto solamente es el principio de dolores. Por eso tenemos que estar atentos y alertas. Porque, por ejemplo, como nos dice en el versículo 6, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, esto cuando veamos estas guerras, estos rumores de guerras, cuando veamos también el hambre que se nos menciona en estos versículos, cuando veamos los terremotos que están sucediendo alrededor de todo el mundo, tenemos que estar atentos y comenzar a prepararnos para tener presente de que la venida de Cristo está cerca. Sí, bueno, también agregar eso que acabas de decir de las hambres y de las pestes, eso es algo que lo tenemos como dices, a la orden del día, ¿no? Bueno, escuchamos mucho, bueno, los países de África, que es lo que más escuchamos, pero así muchos otros países también tienen muchos problemas con personas pasando hambre, sin tener agua potable, muchas cosas. Y pestes, bueno, un montón que se ha incrementado. Si escuchamos ahora mismo las noticias, pues podemos ver un montón de virus y cosas nuevas que salen cada vez. Entonces, que esto bueno, son señales que estamos viviendo ahora mismo. Así es. Entonces ahora pasaremos a leer los versículos del 9 al 10. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, este, acá, bueno, lo primero que vemos que dice que nos entregará, que bueno, a los seguidores de Jesucristo nos entregarán a tribulación. Bueno, evidentemente estamos viviendo en un mundo ahora mismo donde el punto central está enfocado en todo lo material, y nada en lo espiritual, o muy poco en lo espiritual, en el cual como seres humanos, creo que todos somos seres humanos y alguna vez nos ha pasado, cuando nos encontramos en un lugar donde hay mucha gente, tenemos diversos tipos de amigos, algunos creyentes de Cristo, otros no, y, y nos encontramos en algún lugar y se está hablando de algo, muchas veces es muy difícil el hecho de que uno pueda reconocer que uno sigue a Cristo. ¿Por qué? Esto no debería pasar, pero ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad ahora mismo en el que no es muy interesante seguir a Jesucristo. Es más, normalmente en la televisión vemos cómo se mofan o cómo se burlan de la figura de Jesucristo y hacen muchos comentarios. O sea, todo va dirigido a que uno pues, no, como que no diga la creencia que uno tiene. Sí, por ejemplo, se puede ver, como bien dijo María, que existe el maligno, tiene la estrategia de hacer ver o de hacer creer que Jesucristo es una fábula, de que el reino de Dios es una mentira, de que, como dijo María, de que no es interesante seguirle porque todo es una mentira que contaron las personas brutas de aquella época o tal vez malintencionadas y le va vendiendo esa idea a las generaciones de hoy en día. Y bueno, esa idea está calando y esa idea es común ahora que es ver por la televisión eh, chistes acerca del cristianismo, chistes acerca de inclusive de la pasión de Cristo, se mofan de todo eso. Y bueno, y todo el mundo lo acepta, todo el mundo se ríe porque es guay, porque es divertido, y se ha banalizado eso. Entonces, el verdadero espíritu de acogida, el verdadero espíritu de acercamiento a Cristo y a su evangelio ha ido disminuyendo mucho. Eh, Existen países, bueno, en los que, como China, países árabes, musulmanes, en los que hoy en día se persigue y se mata a las personas que siguen el cristianismo. Pero en Occidente, en nuestros países, Estados Unidos, Europa, tal vez no se persigue a las personas que siguen a Cristo, tal vez no se le encarcela, todavía no. Pero ya existe esa campaña de desprestigio en contra de las personas, ya existe ese querer etiquetar como fanático a las personas que seguimos a Cristo. Y la gente no se da cuenta, la gente es controlada por los medios, es controlada a través de la televisión, a través de los canales, y la van conduciendo hacia una posición, una postura que la contrapone contra la persona que cree en Cristo. Entonces ya la población mundial se está poniendo en un punto en el que ya no tolera tanto que alguien venga y lo invite a orar. Se ve como una especie de amenaza, una especie de amenaza a mi individualidad, a mi forma de creer, que entonces eso es apoyado del sistema. Se persigue, se busca crear un sistema ateo en el que no exista una cabida, un nicho a las personas que siguen a Cristo. Pero también tenemos que tener presente
de que en estos versículos se nos está diciendo también de que nosotros pasaremos por una tribulación, de que los cristianos veremos que seguir a Cristo es seguir sus pasos. Y seguir los pasos de Cristo no es fácil. O sea, seguir los pasos de Cristo implica sacrificios, implica cargar mi propia cruz, implica dejar muchas cosas y atravesar por muchas dificultades, porque el maligno no lo pondrá fácil. Entonces, hoy en día existe, dentro de la misma rama cristiana, existe la creencia, existe esa corriente que dice que los cristianos serán arrebatados antes de que pase la tribulación. O sea que los cristianos no verán tribulación, no verán problemas, y que Jesucristo vendrá y los raptará de forma silenciosa, oculta, antes de que haga presencia el maligno, y que esto no sufrirá ninguna tribulación. Y esto no es tan cierto, porque Jesucristo bien le dijo a sus apóstoles en el versículo del capítulo 10 de Mateo, versículo del 24 al 28, que dice: el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Aquí Jesucristo nos está diciendo que nosotros no podemos pretender que si Él sufrió la crucifixión por nosotros y si recibió los azotes por nosotros, Él nos dice aquí que nosotros no somos más que Él. Nosotros estamos llamados a ser sus siervos, estamos llamados a ser sus seguidores. Y como seguidores de Él tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que sufrir nuestro calvario también. También en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, vamos a ver, nos dice que: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, pero que solo se manifieste, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios, al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado.
Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. ¿Qué Pablo nos está diciendo en esta lectura? Pablo nos está comentando de que el arrebatamiento no vendrá antes de que se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Y, y cuando se manifestará, se manifestará al final de todas las señales que veremos en este capítulo. Y ahí cuando se manifieste y cuando haya tenido la osadía de querer, de implantar su trono en el lugar santo, ahí vendrá Jesucristo en todo su esplendor y en toda su gloria y se llevará a los suyos y se encargará de destruir al impío. Entonces tenemos que tener claro de no caer en este engaño, de creer de que no sufriremos ningún daño, de que nosotros no pasaremos por ninguna tribulación, porque es un engaño bien orquestado por el maligno, para que no nos preparemos. La tribulación es como una guerra, y, y si un soldado no se prepara para la guerra, con su armadura, con su casco, su uniforme, su arma. Si no se prepara y llega la guerra, ¿qué pasa con ese soldado? El soldado pierde y hasta puede morir o es encarcelado. Pero si el soldado sabe que viene una guerra, toma todas las precauciones del lugar, toma su casco, toma su arma y se prepara. Y cuando llega la guerra, tiene y ha tomado todas las precauciones y podrá salvarse. Entonces así tenemos que ser nosotros, saber que si estamos vivos, nos tocará pasar por la tribulación. Y tenemos que armarnos con la fortaleza de la fe, pedirle a Dios que derrame la gracia en nuestros corazones para mantenernos firmes en el camino de Dios, para que el maligno no pueda desviarnos del camino de Jesucristo. María, ¿quiere decir algo? Sí, quería pues agregar que por eso es que en principio de este capítulo Dios nos indica que no nos dejemos engañar, porque el enemigo nos engaña de las maneras más sutiles que puede encontrar. Por eso la batalla es tan difícil, la batalla espiritual es tan difícil, porque él por años y por años y por años ha ideado super planes, super astutos para que seamos engañados todos. Los que no creen en Jesucristo, ni en Dios, ni nada, pues se mantengan con esa idea. Y los que creemos y que de verdad tenemos intención de creer, de alguna manera hacernos perder. Entonces, bueno, lo que siempre comentamos de que esto lo ayuda el hecho de poner mm, nuestro enfoque en lo material y en lo no querer sufrir. Entonces esto ayuda a que estas ideas que nos trae el enemigo por medio de alguna persona, supuestamente, entre comillas, creyente de Cristo, nos traigan estas ideas de que los elegidos del Señor no van a pasar por la tribulación, calen mayormente en los cristianos, porque somos pues seres humanos, somos físicos y a nadie nos gusta sufrir. No queremos pensar que bueno, estamos con Jesucristo y de repente nos puedan pasar cosas físicamente fuertes. Pero como dice Ernesto y como lo leímos en la lectura, el sirviente o el servidor no es mayor que el maestro. Y si Jesucristo pasó por lo que pasó, ¿qué podemos esperar nosotros? Si sus discípulos pasaron tantas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros? En cuanto a lo que tú decías del arrebatamiento ante la tribulación, no es lo mismo pensar
que nos llevará antes, la preparación que tendremos, es decir, no vamos a sufrir, que pensando que posiblemente Él nos está diciendo que los seguidores de Él van a sufrir por causa de su nombre. No es la misma preparación. Entonces hay que estar alerta en todas estas ideas que nos llegan. También para agregar a esto que estamos comentando de estar preparados porque pasaremos por la tribulación, es que tenemos que tener cuidado de creer que el reino de Cristo, que el reino de Dios Padre, es un reino terrenal y carnal. Y digo que hay que tener cuidado porque los israelitas, los judíos, cuando vieron a Jesús y vieron que Jesús eh, podría ser el Mesías, no le creyeron porque ellos esperaban un Mesías terrenal y carnal. Y Jesús decía, en cambio, que su reino no era de este mundo, que su reino no era un reino de carne, sino un reino de gloria y espiritual. Entonces, tenemos que entender eso para no estar apegados a este cuerpo carnal. Nosotros estamos llamados a algo mucho más sublime, mucho más perfecto, y tenemos que desligarnos de estas ataduras carnales. Entonces, digo esto porque en eso se basa este engaño. Como bien dijo María, se basa en que las personas visualizan su esencia de vida como que solamente es este cuerpo físico. Y si Jesucristo tiene que venir a salvarlos, tiene que evitar que este cuerpo físico sufra. Y eso es un engaño. Eso es un engaño muy grande porque, como Jesucristo bien dijo, su reino no es de este mundo. La mayoría de discípulos de Jesucristo murieron en manos de las personas que lo perseguían por su fe. Y eso no quiere decir que Jesucristo no fue su Salvador para ellos. Fue el Salvador para ellos y mucho. Y tendrán un lugar de honra en el reino de los cielos. Pero ellos tenían claro y presente de que su ganancia, de que su gloria no estaba en este mundo, de que su gloria estaba en el reino espiritual que representaba Jesucristo y Dios Padre. Y por eso dieron la vida por la fe y por la enseñanza y por el Evangelio de Cristo. Entonces eso tenemos que tener nosotros presente ahora, de que nuestra meta no es que nuestro cuerpo sea salvado, no es que tu brazo, tu cabeza, tus ojos, tus dedos no sufran. O sea, nuestra meta es que nuestro espíritu, nuestra alma sea salva en el día del Señor. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Entonces tenemos que quitarnos de la mente el hecho de que Jesucristo me va a salvar y no va a permitir que yo sufra sufrimiento carnal, cuando no es así, eso no es cierto. Tenemos que tener presente de que Jesucristo estará ahí en todas nuestras batallas y estará ahí aun cuando en algunos casos a alguna persona le toque vivir el martirio, aun cuando esté bajando esa hoja de acero encima de la cabeza de algunos o de cualquier tipo de forma de muerte, Jesucristo estará ahí y estará recibiendo esas almas en su reino de gloria y su reino de grandeza, porque Él es el Rey de Reyes y su reino es un reino perfecto, que no está basado en estas reglas físicas, en estas leyes físicas de este mundo, que no está basado en el egoísmo y en las cosas mundanas que aquí perseguimos. Y para cerrar el análisis de estos versículos, quería leer un versículo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y dice así: Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar.
se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. En esta palabra, el Señor nos indica de que todavía el número de personas que morirán por el martirio no está completo, de que todavía hay personas que darán su vida por el Evangelio de Cristo. Y nosotros nos preguntamos, si hubo martirio, si hubo persecución en la época en la que reinaba el Imperio Romano, y luego en la Edad Media y todo eso, si hubo martirio en esa época, ¿no habrá también martirio en la época en la que gobierne el príncipe de las tinieblas? ¿Acaso no habrá martirio en esa época de personas que sigan a Cristo? La respuesta es sí, sí que la habrá. Y será martirio no de personas que tal vez, como dice ese engaño, de que tal vez no tuvieron el estatus tal, no tuvieron la suficiente fe para irse en la primera vuelta y se quedaron en esa segunda vuelta, entonces ahí sí se convirtieron, entonces ahí sufrieron el martirio. No, 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 no. Sufrirán el martirio en ese gobierno del anticristo, sufrirán el martirio personas de muy alta fe. Y esos serán los primeros que serán perseguidos. Esos serán los primeros en los que el anticristo y Satanás a través de él buscarán eliminar. Entonces, como ya redondeando, tenemos que tener claro eso, de que tenemos que prepararnos para ese evento, de que tenemos que pedir fortaleza a Dios Padre, a Jesucristo, de que nos ayude a que cuando llegue ese momento, tener la suficiente fortaleza para no echarnos para atrás en nuestra fe, seguir fuertes caminando en su camino y no desviarnos. Sí, bueno, eso, pedir, yo pienso que la oración, claro, em, habrá muchos cristianos que han muerto sin padecer muchas cosas, ¿sabes? Pero esto no quiere decir que todos nos vamos a ir así, no, eso no lo sabemos, eso lo decidirá Dios en su momento. Pero bueno, es algo muy fuerte, no es fácil y tan sencillo aceptar luego que uno ya siempre como ser humano lo que desea es no sufrir, aceptar que tal vez pueda ocurrir eso y que nosotros podamos pasar por esta tribulación. Pero para eso, como dices tú, es importante orar mucho, pedir fuerza, sabiduría, discernimiento, porque todas estas señales y todas estas cosas, si sabemos el reconocer, por ejemplo, cuando venga el anticristo, o el reconocer cada una de las señales, el darnos cuenta de que los engaños sutiles que tiene el enemigo en todo nuestro sistema, porque es dado hacia él está inmerso en todo este sistema. O sea, tenemos que tener ese tipo de oraciones. El Espíritu Santo nos guiará a las oraciones, pero tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos que pedir, qué en realidad tenemos que pedir. Y por nombrar algunas cosas, mucha fuerza, como dices tú, sabiduría para reconocer, discernimiento para reconocer lo bueno, lo malo. Si aquella persona que me está hablando de Cristo, qué es lo que me está diciendo. Y bueno, mucho valor y valentía porque no es fácil. Cada vez que leemos y vemos cómo murieron los discípulos, yo pienso que a todos nos da, se nos ponen, como se dice, los pelos de gallina por pensar cómo fue su muerte y que no queremos que fuese así para nosotros, pero si nos tocara, pues hay que orar mucho y pedir mucha fuerza, valor, valentía y discernimiento. Y sobre todo eso, pues, para reconocer estas señales, ¿no? Ahora, pues, seguimos la lectura. Seguimos con Mateo
capítulo 24, del versículo 11 al versículo 14. Y dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, esta es una continuación de muchas de las cosas que ya hemos mencionado. Los falsos profetas están a la orden del día en este momento. Como lo dije anteriormente, a las personas que se dicen ateas o que no quieren creer en Dios o qué sé yo, pues el enemigo las mantendrá así, con todas las herramientas que tiene en el mundo. Y a los cristianos que estamos allí leyendo su palabra, de alguna manera siempre ha querido engañarnos. Y las maneras son las más sutiles. Hay unas que son muy evidentes y todo el mundo las reconoce, pero hay algunas que son muy sutiles y es muy difícil reconocerlas. De esto no estamos hablando. Estamos hablando, ya como lo hemos dicho, de pensar que de repente el arrebatamiento será antes de la tribulación, o por ejemplo pensar en, lo hemos hablado mucho en el Evangelio, de la prosperidad, de que estar estando con Cristo, pidiéndole todo a Cristo, que es verdad que hay que pedir porque Él nos llama a orar y pedir todo lo que necesitemos, pero pues una corriente que habla solo del dinero, de la prosperidad, que seremos muy ricos, que tendremos muchas casas, que tendremos, o sea, lo material. Y como ya Ernesto lo ha comentado, él mismo lo ha dicho en su palabra. Su reino no es de este mundo. Nosotros no podemos pensar en lo material. También nos dice en su palabra que, nos ocupemos de su palabra, de sus enseñanzas, y Él se ocupará de las necesidades básicas de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquella persona que nos está predicando. Sí, verificar lo que nos está diciendo, no solo quedarnos con lo que esta persona nos dice, verificar la palabra, hacernos partícipes nosotros de esa salvación. No pensar que está mal pensar que el pastor, el líder de nuestra iglesia o a la iglesia que correspondamos, que está mal pensar que no, porque está en juego es nuestra salvación. Nosotros no podemos poner nuestra fe en hombres. Él es un instrumento de Dios. A Él no es que debemos adorar ni tener fe en Él. Tenemos que tener fe en Dios y pensar que así como Ernesto y como yo somos instrumentos de Dios. Lo que estamos diciendo es palabra del Señor, no palabra de nosotros. Así pensar en esas personas y no quedarse con tan solo lo que nos dicen, escudriñar, verificar. Mientras más leemos la palabra, más nos damos cuenta de los engaños del enemigo. Entonces, para eso tenemos que ser partícipes de nuestra salvación y no dejarnos engañar por los falsos profetas. En este momento existen un montón. La nueva era, un montón de cosas. Algunas que nos mezclan Jesucristo con un montón de cosas de dioses que no tienen nada que ver con Jesucristo y con enseñanzas de verdad, verdaderamente muy terribles. Y bueno, lo del amor que se enfriará es algo que actualmente lo tenemos también muy presente en todas partes, de madres a hijos, de hijos a padres, de asesinatos, de un montón de cosas. Y bueno, al final de cuentas dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y bueno, esta es una de las señales bastante importantes, porque quiere decir que el que persevere hasta el fin, en aquel momento, en los que estemos vivos, en su venida, tendremos que haber pasado por la tribulación para llegar a ese fin. Para cuando los que superemos esto, seremos salvos. También se nos habla de que eh, el Evangelio será predicado, antes del fin será predicado a todas las naciones, a todos los pueblos. Y esto, bueno, hoy en día es posible
por toda la tecnología, ¿verdad? Que nos permite llegar ahí hasta donde antes era imposible llegar, porque antes había que trasladarse físicamente. Hoy con el internet, bueno, se puede hacer lo que estamos haciendo María y yo y llevar el evangelio a esas personas que están distantes. Pero también quería hablar sobre los falsos profetas, y es que tenemos que estar muy atentos eh, y estar preparados. ¿Por qué? Porque los falsos profetas no se descubren tan fácilmente cuando las personas no leen la Biblia. Cuando yo voy a una iglesia y recibo la palabra del pastor y no soy capaz de tomar luego de que llego del templo y no soy capaz de tomar la Biblia y de leer eso que me dice el pastor y verificar y de escudriñar bajo el Espíritu Santo en, en posición de oración todo eso que recibí del pastor. Y si no soy capaz de escudriñar y comparar y meditar si eso que me hizo el pastor es cierto o no, entonces soy presa de que cualquier falso profeta pueda venir a mí y engañarme. La primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 3, se nos dice lo siguiente: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendrá un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Quiere decir que ahí se nos está invitando, en esta palabra, se nos está invitando a indagar en los espíritus, saber de dónde vienen, saber qué intención tienen. Tenemos que examinarlos. Ahora seguimos con el versículo del versículo 15 al versículo 22. Dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, aquí vemos cómo Jesucristo ya comienza a decir esa señal que predicerá, que indicará el momento en el que llegue el culmen del proceso de la tribulación, y cuando aparezca el anticristo, el enviado del maligno, a usurpar la posición de Jesucristo. Ahí se nos dice que ese personaje usurpará el trono de Jesucristo, se pondrá como si fuera el Dios, y tratará de imponer eso en tanto de forma física como en las mentes y en los espíritus de cada uno de los habitantes de la tierra. ¿Y qué pasará? Pasará que habrá personas que sigan a Cristo que no querrán seguirle
el juego al anticristo, que en su corazón solamente hay cabida para Cristo, para Dios Padre. Y como en su corazón solamente hay cabida para Cristo y para Dios Padre, el anticristo no perdonará eso. No perdonará eso y los perseguirá. Y será una tribulación, como dice Jesús, como no la ha habido y no la habrá. Entonces, también se nos dice que en esos días serán acortados por causa de los escogidos. ¿Y qué nos dice, nos dice eso? Que los escogidos de Dios, los que estén vivos en ese momento, estarán pasando la tribulación. ¿Por qué? Porque no se acortaran los días si los escogidos no estuvieran en ese momento pasando esos días amargos. No, Cristo y Dios Padre, en su misericordia, viendo los problemas y esa gran crisis que estará pasando cada uno de los escogidos de Dios, por misericordia a ellos, los acortará. Eso quiere decir que eso es otra muestra de que no existe un rapto de los escogidos antes de la tribulación. No existe. No existe porque ellos pasarán esa tribulación y por causa de ellos es que Dios Padre acortará esos días porque sentirá misericordia por ellos, porque pasarán por días por los cuales no ha pasado nunca la tierra y sufrirán ellos eso en sus carnes y Dios Padre sentirá misericordia por ellos. Entonces, tenemos que tener eso claro como evidencia de que no existe ese arrebatamiento antes, de que tenemos que estar preparados para esos días, como ya hemos dicho anteriormente. María. Sí, bueno, yo pienso que, bueno, tú ya lo has explicado súper bien. Pues acotar como conclusión de que estamos llamados, vuelvo y repito, a ser partícipes de nuestra salvación. Es súper importante, es lo más importante que tengamos, aunque el mundo en el que estamos ahora mismo nos indique que lo más importante son un montón de cosas materiales y un montón de otras cosas que no tienen nada que ver. Lo más importante es nuestra salvación. Para esto seguimos, yo pienso que la clave de esto es reconocer las señales. Para eso nos está dando nuestro Señor Jesucristo las señales, para reconocerlas. A nosotros que como lo hemos visto hasta ahora, estas señales se están cumpliendo. Hay algunas que están por cumplirse y es preciso que seamos partícipes, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que no solo acudamos los domingos o los sábados o el día que usted vaya a su iglesia a que el pastor le diga algo. No, estamos llamados a que podamos nosotros verificar la palabra de Dios, que Él nos hable al corazón. Pero ¿cómo es esto? Con nuestra relación con Dios, en oración, en leer la palabra, en pedir comprensión de la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a reconocer? Porque aquí nos está indicando que como dices tú, este personaje se ponga en el trono de Dios para usurpar a Dios, ¿cómo vamos a reconocer esto? Tenemos que ser capaces de reconocer esto. Para esto nosotros tenemos que ser partícipes de nuestra salvación, partícipes de la palabra de Dios, estudiar cada vez más, porque por medio de su palabra es que Dios nos revela cada una de las cosas. Por allí es que Él a nuestro corazón nos revela. Bueno, ahora pasaremos a seguir leyendo el capítulo 24 de San Mateo, ahora de los versículos del 23 al 28. Sí, dice así estos versículos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañen, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, acá podemos ver, bueno, nos sigue advirtiendo de que, bueno, nos van a decir, como ya lo hemos dicho antes, de que, ay, aquí está Cristo, o en aquel, ya aparte está Cristo, ya nos está advirtiendo de que esto no va a ser así, porque en el momento que llegue nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos comentado en nuestras conversaciones antes, no va a ser como lo hizo en su primera venida, que él vino y no muchos lo reconocieron, y porque no vino como un rey así material como todos estamos acostumbrados en este mundo a ver un rey, sino vino de forma muy humilde. Esta vez no va a ser así, esta vez va a llegar donde todo el mundo lo va a ver. Va a ser de una forma sobrenatural que, para mi entender, no estamos nosotros capacitados de imaginarnos en este momento, pero aquí todo el mundo lo verá, o sea, va a ser de una manera muy extraordinaria. Entonces, por más que nos digan está aquí o está allá, no le creamos, es que allí nos lo está diciendo. Si tú quieres. Bueno, también quería recalcar de que, bueno, de que aparecerán profetas, falsos profetas, de que harán milagros, harán llover, harán predicciones de que sucederán eventos, terremotos y eso, de que harán grandes prodigios. Pero eso tenemos que tener en cuenta porque Jesucristo también nos advierte de eso en el versículo 24. Nos dice que harán grandes prodigios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos más que seguir los prodigios, más que seguir señales, tenemos que seguir al Espíritu, tenemos que seguir a la verdad. Por eso vuelvo y repito, tenemos que leer la Biblia, escudriñar la Biblia, estar preparados. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vamos por los sentidos físicos. Seguimos ahora con la lectura del versículo 28 hasta el 33. Y dice así, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya lo que habíamos dicho con anterioridad, de que vendrá esta vez con gran gloria y con gran poder. Y será tan poderosa su venida de que todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Por qué? Porque reconocerán de que habrán tenido la oportunidad, tuvieron la oportunidad de haber dado gloria y honra al Rey de Reyes y la perdieron. De que perdieron sus vidas vanagloriándose ellos y poniéndose ellos en el lugar de Dios y no poniendo a Dios en el justo lugar. Y se lamentarán por eso. Y eso
también nos enseña también en estos versículos de que en ese momento, en esa segunda venida, cuando ya venga con gran gloria y todas las tribus de la tierra se estén lamentando, Jesucristo mandará a sus ángeles a tomar a todos sus escogidos. Entonces ahí podemos ver que los escogidos habrán pasado por toda la tribulación, por toda la tribulación. Y justo cuando Jesucristo hace su aparición pública y con gran poder y gloria, y que todas las tribus los ven y se lamentan porque los rechazaron, ahí es cuando se da el rapto de sus escogidos, se da el arrebatamiento de sus escogidos. Vale, no sé. Sí, bueno, y también nos da esta parábola de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Pues eso es lo que nos está dando con estas señales. Lo que nos está dando con estas señales es diciéndonos, o sea, se acerca el tiempo, preparémonos, leamos la Biblia, pongámonos en lo que nos tenemos que poner como cristianos. Y sobre todo pedí mucho al Espíritu Santo que los bañe de su gracia, de su sabiduría, de su discernimiento, de fuerza, para que todas estas cosas que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo nos ayude a reconocerlas, nos hable a nuestro corazón y sepamos qué hacer en cada momento. Y que busquemos a todo aquel que podamos dar la palabra de Dios, seamos luz en este mundo tan difícil que tenemos hoy en día y que poco a poco se va a ir poniendo más complicado porque así nos dice la palabra de Dios, ya nos advierte y bueno, a verificar todo lo que nos dice, ya sea que vengan en nombre de nuestro Señor Jesucristo o no, verificar qué es lo que nos están diciendo. Preparémonos todos. Ahora pues vamos bueno, a dar gracias a Dios, a hacer una pequeña oración de clausura. Sí, Señor, pedirte que hagas descender el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchan, sean creyentes o no sean creyentes, para que el Espíritu Santo, Señor, obre ardientemente en sus corazones, para que te puedan conocer de verdad, conocer y seguirte y comprender la verdad de Dios, Señor. Báñalos con el Espíritu Santo, con la gracia, Señor. Protégelos, Señor, y darle todo tu conocimiento, Señor.